Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en esta oportunidad el Señor me ha permitido compartir con ustedes la palabra del Señor. Entonces, si quieren, para empezar y así aprovechamos un poco el tiempo, me gustaría que me acompañaran orando. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos nuevamente, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra que se dé en esta hora, Señor, seas tú, Señor, el que respaldes, Padre amado, todo lo que salga de mi boca, Señor. Padre, asimismo clamo por mis hermanos que van a estar escuchando en esta hora, Señor. Padre, permite, Señor, que seas tú el que tomes el control de cada uno de ellos, Padre amado. Padre, que esta palabra, Señor amado, quede en sus corazones, Señor Jesús, y permítenos, Padre amado, alcanzar, Padre, lo que tú hoy nos quieres enseñar, Señor. Padre, permítenos ver tu gloria cada día más, Señor, y te pido, Señor amado, que esa enseñanza que se dará en esta hora, Señor, todos podamos comprender, Señor, y así mismo, Señor, poderla poner en práctica. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos, pues como les decía desde un principio, el Señor me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Y pues nuestro hermano Jonathan, pues no sé si ustedes se recordarán que él estaba hablando acerca sobre el espíritu de sabiduría y cómo es que nosotros debemos adquirir sabiduría. Pero en esta oportunidad pues me ha tocado compartir con ustedes el espíritu de inteligencia. Y sí que desde ya espero que me pueda dar a entender, y de igual forma aquellos que tengan alguna duda o incluso alguna aportación pues la pueden hacer a través del número de la iglesia. Lo pueden hacer a través de un mensaje en WhatsApp, que es el 54 74 47 79. Entonces, como les mencionaba, me ha tocado impartir el tema el espíritu de inteligencia, y esto me llamaba la atención porque cómo es que nosotros desde pequeños, no sé, bueno, se los pondré en este caso, cómo de pequeños nosotros pues venimos y pedimos sabiduría, inteligencia para hacer un examen incluso, porque no sé si a ustedes les pasó o solo a mí, de que cuando les tocaba un examen pues ustedes estaban muy nerviosos, que tal vez no sabían, tal vez no habían estudiado y solo le pedían al Señor que les ayudara en el examen. Entonces me llamaba la atención porque muchas personas confunden lo que es la sabiduría con la inteligencia y lo asemejan o incluso dicen que es igual. Me llamaba la atención porque realmente la sabiduría con la inteligencia son cosas muy distintas. Realmente son dos elementos que tal vez llevan a la misma función, pero realmente son muy distintas, y lo vamos a ver a través de la palabra. La sabiduría, pues quisiera leerles esto. ¿Qué es la sabiduría? Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas, de la observación y la reflexión sobre la vida. Y quisiera detenerme aquí, porque me llamaba la atención porque dice sobre las experiencias, y realmente la sabiduría se va adquiriendo, pues como bien lo mencionaba, a través de una experiencia. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida, en la trayectoria de nuestra vida, ¿cómo es esto? De que conforme, se los va a poner en este punto, cuando uno va a buscar trabajo, pues le dicen, mire, usted ha tenido experiencia. Entonces, algunos dicen, sí, 3, 4 años. Entonces, uno ya sabe realmente a lo que va. Entonces, cuando uno va a buscar un trabajo, bueno, en el currículum pone que realmente si tiene experiencia o no, y a través de eso la mayoría pues llama, y depende muchas veces de los años y conforme las empresas si realmente tiene suficiente capacidad para poder obtener el trabajo. Pero ¿por qué les pongo el ejemplo del trabajo? Porque antes de que nosotros podamos ejercer un trabajo, aprendimos. Entonces uno aprende realmente. Entonces al momento de eso uno va adquiriendo una cierta experiencia. Por ejemplo, hace poco tuvimos, mi papá pues vino a traerme, y recuerdo de que estaba hablando con él y yo le preguntaba, él me decía, mira, fíjate que esa es una moto tal y tal, ¿no? Él me dijo la marca, el año y todo lo que llevaba. Entonces yo en un momento me quedé callada. Entonces yo le dije,
Ah, bueno, ¿y cómo sabes eso? Entonces él me dijo, es que uno va conociendo, me dijo. Y acordate, por el trabajo que tengo, me ha tocado pues venir y hacer las cosas y poder conocer las cosas. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, es cierto, porque cómo es que nosotros llegamos a conocer algo que realmente para nosotros era desconocido, o incluso cómo para nosotros llegamos a aprender y aprendemos de distintas formas, incluso cuando, por ejemplo, cuando sale un modelo en teléfono. Entonces, y va saliendo ciertos modelos de teléfono, uno sabe y dice, bueno, este porque tiene mejor actualización y este porque ya pasó el año. Entonces uno va adquiriendo una cierta madurez, va adquiriendo un cierto conocimiento. Pero la inteligencia es algo distinto. ¿Qué es la inteligencia? Se ha definido de muchas maneras, incluyendo la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Y esto me llamaba la atención porque hablaba acerca sobre un aprendizaje. Entonces quiere decir que la sabiduría y la inteligencia pueden sonar igual, es cierto, pero realmente ambas son muy distintas y es algo que como hijos del Señor debemos aprender nosotros, porque esto nos va a ayudar no solo en nuestra vida secular, sino que también en nuestra vida espiritual. Entonces, acá mencionaba acerca sobre un aprendizaje, un conocimiento. Entonces, cómo uno llega a entender las cosas, ciertas cosas que nos suceden dentro de la vida, o incluso llegamos a tener un cierto entendimiento de la palabra del Señor. Y quisiera que me acompañaran a Mateo 22:37, dice la palabra del Señor. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y tal vez ustedes se preguntarán, pero ¿por qué fue con ese versículo que yo comencé? Bueno, les comentaré. Me llamaba la atención porque dice, y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto me llama la atención porque ¿cómo es esto? De que cuando uno viene delante del Señor es necesario que el primordial en nuestra vida sea el Señor, sea Dios realmente. ¿Cómo es que cuando uno se acerca al Señor es necesario que Él sea el primero en nuestra vida? Y me llamaba la atención porque dice, y amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que no hay ninguna excepción para dejar al Señor fuera de nuestra vida. Y esto creo que ustedes me van a comprender un poco más adelante conforme lo vayamos viendo. Pero en Proverbios 9:10 dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, uno adquiere la sabiduría a través de un temor delante del Señor. Entonces, acá lo especifican un poco mejor porque dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría que nosotros adquirimos dentro del Señor es a través del temor que nosotros le tenemos a Él. Cuando yo les hablo de un temor, no es aquello de venir y, bueno, yo le tengo que tener miedo al Señor. No, sino es una reverencia, un respeto que nosotros debemos darle al Señor. También dice, y el conocimiento del santo es inteligencia. Quiere decir que del Señor proviene la inteligencia y la sabiduría. Y me llamaba la atención porque, como les mencionaba, y perdonen que sea un poco repetitiva, pero quisiera realmente darme a entender. Porque cuando uno viene delante del Señor, uno viene y le dice, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, y para poder hacer las cosas bien. Pero muchas veces, bueno, tenemos sabiduría, pero decimos, bueno, tenemos sabiduría e inteligencia. Puede ser que no, solo tengamos sabiduría. Y esto me llamaba la atención porque cómo es que como hijos del Señor debemos aprender a reconocer estos dos elementos, la sabiduría y la inteligencia. Y realmente estos dos elementos van de la mano. Porque cuando uno viene, incluso cuando le toca a uno dar una palabra o incluso poder venir y hablarles a otros del Señor, uno tiene que tener este cuidado y pedir al Señor que derrame de su sabiduría en nosotros. Entonces, el hermano Jonathan mencionaba la vez pasada que hay sabiduría humana,
incluso sabiduría diabólica y sabiduría celestial, una sabiduría divina. Y cómo es que nosotros pedimos sabiduría, pero incluso antes de poder venir y acercarnos al Señor, pues usted me dirá, bueno, yo era sabia o yo soy sabio, y eso que yo no estaba convertida al Señor. Pero eso realmente es una sabiduría humana. Ustedes me dirán también, bueno, pues yo soy muy inteligente y yo no conozco del Señor, pero realmente la inteligencia, sí, también la inteligencia, hay una inteligencia humana, pero también hay una inteligencia divina, y esto lo vamos a ir viendo. Como dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor, pasamos nosotros a tener una sabiduría humana a una sabiduría celestial. De igual forma es la inteligencia, porque cuando estábamos en el mundo, antes de conocer al Señor, éramos inteligentes, pero realmente la sabiduría humana queda corta a lo que la inteligencia del Señor. Porque la inteligencia que teníamos nosotros humanamente, la inteligencia humana, no comprende realmente la inteligencia divina. Porque si yo le dijera a un inconverso, puede ser muy inteligente y muy sabio, pero yo le puedo decir, mira, fíjate que la palabra del Señor dice de que Él, por ejemplo, Juan 3:16, que el Señor mandó a su único hijo por amor a nosotros. Entonces puede ser muy sabio, pero no podrá entender lo que realmente, el tesoro que tiene la palabra. Entonces, ¿por qué asemejaba estas dos circunstancias acerca sobre la inteligencia humana y la inteligencia divina? Porque dentro del Señor queda como que se corta lo que es la inteligencia humana, y el Señor nos da una inteligencia divina. El Señor realmente viene a restaurar todo esto. No es tanto restaurar, sino es algo que el Señor nos da. Entonces el Señor viene a darnos una nueva sabiduría. Incluso en Isaías 11:1 dice la palabra del Señor, y realmente esta es la base del espíritu de inteligencia. Dice la palabra del Señor: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y como podrán ver, ahí pues tengo resaltada la palabra inteligencia, porque es algo que nuestro Señor Jesucristo, pues es algo que Él tiene, los 7 espíritus. Pero tal vez ustedes se preguntarán, pues, ¿realmente tenemos inteligencia? En Job 12:3 dice la palabra: pero yo también tengo inteligencia, como vosotros, no soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? Y quisiera detenerme aquí, porque dentro del Señor, siendo ya hijos del Señor, siendo ya cristianos, nosotros miramos a otros que no han recibido al Señor, realmente a personas inconversas, y miramos que sí tienen inteligencia, como se los mencionaba desde un principio. Pero muchas veces como cristianos nos encerramos tanto en un pensamiento que nos damos la oportunidad realmente que la inteligencia que el Señor tiene para nosotros se vaya expandiendo, vaya creciendo, sino que nosotros tratamos de encerrar la inteligencia en algo que no sucederá. ¿Y por qué les digo esto? Porque asemejamos la inteligencia que nosotros tenemos a la inteligencia humana. Porque a los que han predicado, pues no me dejarán mentir, de que la primera vez que tal vez les dijeron a ustedes, bueno, les toca predicar, me imagino que estaban nerviosos y no sabían, tal vez algunos tuvieron miedo. Bueno, en mi caso, la primera vez que me dijeron, mira, te toca predicar, yo estaba bastante nerviosa, y recuerdo que yo no sabía qué hacer. Y yo le decía a los hermanos que estaban conmigo, no sé qué decir, no sé qué tema dar. Y recuerdo que uno de los hermanos me dijo, el Señor te dará el tema. Entonces, la primera vez que me tocó predicar, yo estaba bastante nerviosa, pero un día antes de que pasara a predicar, yo le dije al Señor, bueno Señor, si tú me has dado esta oportunidad, te pido que derrames sobre mí la sabiduría
y la inteligencia. Y recuerdo que yo solo se lo había mencionado al Señor, pero realmente no comprendía estos dos puntos. Realmente que la sabiduría y la inteligencia no son iguales. Entonces, al momento que yo le dije al Señor, Señor, dame la sabiduría. Entonces el Señor empezó a través de su palabra, empezó a ver que yo viera las cosas no solo de una forma espiritual, sino también que viera las cosas de una forma humana, se podría decir, porque yo lo comparaba con la vida. Entonces, ¿cómo es que en nuestra trayectoria, de nuestra vida, nosotros miramos atrás y decimos, bueno, tal vez yo no entendía qué, pero el Señor ha venido a hacer un cambio y ahora comprendo. Incluso uno llega a comprender ciertas cosas que no comprendía antes. Y tal vez ustedes, no sé si alguna vez dijeron, si yo hubiera comprendido o hubiera hecho caso a tal vez aquella profecía o aquella palabra, tal vez yo realmente no estuviera acá, sino tal vez ya hubiera adelantado en mi ministerio. Pero cómo es que, y eso nos muestra que la inteligencia que nosotros teníamos, una inteligencia humana, se quedaba corta a la inteligencia que el Señor tiene para nosotros. Esa inteligencia divina que cada uno de nosotros debe poder venir y pedirle al Señor. Entonces la palabra nos habla, en Job 12:3 dice, pero yo también tengo inteligencia como vosotros. Entonces nosotros el momento, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay hermanos que, bueno, si aquel es inteligente, ¿por qué yo no? O porque tal vez nos comparamos muchas veces con una persona inconversa. Bueno, si aquel es inteligente, ¿qué pasa conmigo? Que yo no soy inteligente. Entonces la vida de esta persona se llega a frustrar tanto que no logra entender lo que el Señor tiene. Pero aquí dice, pero yo también tengo inteligencia. No solo los del mundo tienen inteligencia, sino que tú también, hermano y hermana que me estás escuchando, también tienes inteligencia. Entonces dice, como vosotros, no soy inferior a vosotros. ¿Y quién no sabe esto? Y muchas veces nosotros no sabemos que no somos inferiores a nadie. Entonces nosotros nos creemos inferiores a alguien inconverso porque tiene sabiduría o tiene ciertos conocimientos. Pero realmente lo que el Señor viene a hacer en nosotros al momento de darnos la inteligencia, el Señor pues te dice, pues tú puedes ser inteligente como aquella persona, como una persona inconversa, pero la diferencia entre una persona inconversa y tú, amada hermana o hermano que me estás escuchando, es que tú tienes al Espíritu del Señor, tú tienes al Señor en tu corazón y tú logras entender muchas veces los planes que el Señor tiene, los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Incluso a través de la inteligencia, el Señor nos revela tantas cosas que una inteligencia humana realmente no comprendería lo que nosotros comprendemos, porque recordemos que la palabra realmente, a través de cada palabra, de cada letra, realmente hay tesoros escondidos y que una persona inconversa no podrá entender, siendo muy sabia o muy inteligente, no podrá comprender esos misterios realmente. Y esos misterios son los que hoy nosotros, tanto tú como yo, hoy comprendemos. Pero quisiera adelantarme. En 1 Samuel 25:3 dice la palabra del Señor. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Entonces aquí les voy a mostrar unas personas, unos hombres del Señor y mujeres del Señor que tienen inteligencia. Para que ustedes miren de que no solo los inconversos tienen inteligencia, sino que también los hijos del Señor tienen inteligencia. Entonces no solo también los hombres tienen inteligencia, sino que también las mujeres. Y a ti, mujer, pues déjame decirte que tú también puedes llegar a ser inteligente. Recordemos quién era Abigail. Abigail fue una mujer inteligente realmente, una mujer sabia, sensata, a lo que miraba que el mal venía para su casa. Ella viene y adquiere esa inteligencia tiene esa inteligencia divina y se presenta delante del rey a pedir misericordia.
Pero me llamaba la atención porque dice, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita. Entonces, ¿cómo es que nosotros también debemos marcar una diferencia? Porque estaba Abigail y estaba Nabal, pero viene Abigail y marca una diferencia con Nabal, porque viene y al momento pues que pasa esto, que el rey le pide pues que le dé que cuide de sus pastores, que le dé de comer, pues él no fue inteligente, él no fue sabio en ese momento. Pero cuando llega a oídos de Abigail, viene Abigail y fue sabia, fue sensata. Entonces ella corre con el rey a pedir misericordia. Y tú, mujer, déjame decirte que no, tal vez hay unas mujeres, incluso hay casos que realmente las mujeres se menosprecian y dicen pues solo el hombre tiene inteligencia y yo no. Entonces no, realmente la inteligencia es para todos y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que tu mujer también puedes llegar a ser inteligente. Y tú me dirás, pero si soy inteligente, pero tal vez la inteligencia que tú tienes es una inteligencia humana. Pero pídele al Señor que hoy te dé esa inteligencia divina. Y déjame decirte de que cuando nosotras como mujeres llegamos a adquirir la inteligencia, realmente pues a ti, mujer, pues que tal vez estás casada, con tu familia, incluso con tus padres, con tus hermanos, realmente la inteligencia viene siendo de una forma muy distinta. Y pues esto como dicen, es harina de otro costal, pero déjame decirte, mujer, de que cuando nosotros llegamos a pedirle al Señor de que Él sea el que obra en nuestra vida, de que Él sea el que derrame esa inteligencia en nosotros, nuestra vida llega a tomar una forma distinta. Y bueno, eso no solo sería para la mujer, sino también para ti, varón. Realmente cuando uno adquiere la inteligencia del Señor, la inteligencia que teníamos antes se viene transformando. Entonces viene el Señor a hacer un complemento en lo que es la inteligencia. Y aquí pues en Primera de Reyes 13:11 dice, y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y aquí le están hablando al rey Salomón. Todos conocemos la historia del rey Salomón, que él viene y pide, lo que le pide al Señor es sabiduría. Él realmente no le pidió riquezas, él no le pidió realmente lujos, él lo que le pidió fue sabiduría. Y me llamaba la atención este varón, porque pudo haber tenido los lujos que él pudo haber, le hubiera pedido al Señor. Bueno, Señor, yo quiero tal vez un carro, ¿va? O quiero más servidumbre en mi casa, quiero que sea yo el más rico de la tierra. Pero no, él lo que pidió fue sabiduría. Y me llamaba la atención porque cómo es que nosotros como hijos del Señor muchas veces se nos presenta la oportunidad y nos acercamos delante del Señor y le decimos, Señor, yo quiero casa, carro, yo quiero que me ayudes en mi sueldo, como se dice, hasta puntos, ¿va? Pero ¿cómo es que como hijos del Señor debemos tener nosotros y ser sabios? Porque este varón fue sabio. Al momento que viene el Hijo Señor, yo lo que pido es sabiduría. Y en el ministerio que el Señor te ha dado, tienes que aprender a tener sabiduría e inteligencia. Porque aquí en el 13:11 dice, perdón hermanos, dice, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. ¿Y será que nosotros nos hemos acercado al Señor para pedirle inteligencia? Para pedir realmente que Él sea el que nos dé de la inteligencia divina para poder administrarla. Porque déjame decirte, hermano, de que la inteligencia realmente es aprender. Realmente la inteligencia se adquiere a través de un aprendizaje.
Mas la sabiduría, como lo mirábamos desde un principio, se adquiere a través de una experiencia. Entonces, ¿cómo viene este varón y pide la sabiduría y la inteligencia para administrar justicia? Él sabía realmente que tenía a cargo a todo un pueblo. Entonces él pide realmente el entendimiento para poder venir y administrar justicia, para poder ser justo. Entonces la inteligencia que nos lleva a ser justos. Entonces en el 12 dice: he aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y miren, hermano, qué interesante, porque dice corazón sabio y entendido. Porque al momento de que nosotros adquirimos la inteligencia del Señor, nuestro corazón también llega a entender la voluntad del Señor. Entonces, también quisiera hablarles acerca de Daniel. La palabra del Señor nos habla en Daniel 1:4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados en entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entraría al servicio del rey. O sea, habían 4 jóvenes realmente, que ellos tenían inteligencia. Entonces me llamaba la atención porque ellos no se querían contaminar realmente de los manjares del rey. Entonces, ¿cómo es que la inteligencia del Señor estaba en ellos? Porque incluso a ellos se los reconocía, porque aquí dice no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber. Eran inteligentes. Entonces nosotros debemos, hermano y hermana, aprender a ser inteligentes, pedir al Señor que nos dé de esa inteligencia, porque dice dotados en entendimiento y habilidad para discernir. Quiere decir que la inteligencia nos habilita realmente. La inteligencia lo que hace es habilitarnos, porque la sabiduría se adquiere a través de una experiencia, pero como se los mencionaba, pero la inteligencia es a través de un aprendizaje. Entonces, ¿cómo nos habilitamos nosotros? A través de la palabra. Cuando tú escuchas de las prédicas, cuando tú te tomas el tiempo para poder venir y escuchar los mensajes, ya sea los mensajes que el Señor le ha permitido a nuestro pastor poder venir y darnos, nuestro espíritu se empieza a habilitar, porque empieza a entender cosas que nosotros no entendíamos realmente, o tal vez tú no entendías que un significado realmente o una interpretación acerca de la palabra, y en el mensaje que el pastor está dando, pues el Señor te habla y tú logras entender. Pero ¿cómo es que la inteligencia viene a hacer esto? Viene a habilitarnos. Y en Daniel 1:6 dice: entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Entonces
era lo que yo te mencionaba desde un principio. La sabiduría humana realmente llega a un límite, pero la inteligencia que el Señor nos viene a dar, realmente esa no tiene un límite, porque la inteligencia nos viene a través de una revelación. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Entonces déjame explicarte. Cuando uno empieza a leer la palabra, el ejemplo que yo te ponía hace unos momentos, de que tal vez tú antes no comprendías la palabra, pero ahora sí la comprendes, es porque uno empieza a habilitar su espíritu y tú lo empezaste a habilitar. Pero la sabiduría, esto realmente, hermanos, me llama mucho la atención, porque la sabiduría humana es corta, la inteligencia humana es corta a la inteligencia que el Señor nos da. Porque la inteligencia que el Señor nos da a nosotros sobrepasa a la inteligencia humana. Y aquí lo dice con Daniel, porque dice: y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Entonces déjame decirte, hermano y hermana, de que tú también puedes tener sabiduría. Y es necesario que tú puedas venir y pedírsela al Señor. Poder venir y adquirir esa inteligencia. Pedir al Señor de que Él sea el que te ayude. Porque realmente no te puedes sentir inferior a una persona inconversa. Cuando el Señor pone la inteligencia en nosotros, hermano y hermana, realmente viene a superar la inteligencia humana. Viene a superar esos límites realmente. En Éxodo 31:1 dice la palabra: y el Señor habló a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. En el 6 dice: mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Y fíjense, hermanos, de que viene el Señor y derrama de su espíritu. Un espíritu no solo de sabiduría, sino que también de inteligencia sobre Aholiab y sobre Bezaleel. Y si se dan cuenta, en lo que hemos estado viendo, siempre aparece ahí sabiduría e inteligencia. Tú puedes ser muy sabio, pero si no tienes inteligencia, ¿de qué te sirve? Puedes ser muy inteligente, pero si no tienes sabiduría, ¿de qué te sirve? Entonces, realmente la inteligencia y la sabiduría van de la mano. Y aquí, como les mencionaba, aquí viene y le dice: le ha depositado al Señor un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces viene y le dice: y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad. Sigue diciendo: la tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo, también la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus utensilios y el altar del incienso. El altar del holocausto también con todos sus utensilios y la pila con su base. Y miren, hermanos, en el 36 dice, en Éxodo 36:1, para aquellos que están apuntando: y Bezaleel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, para todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Y quisiera detenerme aquí, porque dice: ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario. Entonces, el santuario hoy en día es la iglesia, es la congregación, es el templo. Y hermano, quiere decir que nosotros debemos poder venir y tener sabiduría e inteligencia para poder venir y administrar lo que hay dentro del templo.
porque dice, hará todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. ¿Cómo es que nosotros al momento de que adquirimos la inteligencia del Señor, logramos hacer la voluntad del Señor? Realmente, cuando yo estaba estudiando este tema, yo me ponía a pensar, y yo decía, eso es muy importante, que como hijos del Señor aprendamos a tener esa inteligencia. Y como te lo mencionaba hace unos momentos, puedes ser tú muy sabio o muy sabia, pero si no tienes inteligencia, no eres nada. Y tal vez suena duro, hermano, y perdona, pero es necesario poder comprender esto. Es necesario que nosotros podamos entender, tener esa inteligencia de parte del Señor. La inteligencia no solo es en nuestra vida secular, en el trabajo, para los estudios, sino que también en nuestra vida espiritual. Para administrar la casa del Señor, debemos tener esa inteligencia, porque es la que nos ayuda a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo pensamos que llevamos la sabiduría? Y esto realmente me llamó la atención, porque tú tal vez te dijiste, pues bueno, yo tengo sabiduría e inteligencia, pero realmente la sabiduría y la inteligencia que tú tienes, que el Señor te ha dado, realmente has hecho conforme a la voluntad del Señor. La inteligencia y la sabiduría la has administrado bien. Entonces yo te hago la siguiente pregunta, hermano, y ahí donde tú estás, pues quisiera que te hagas la pregunta: ¿realmente has administrado bien la sabiduría y la inteligencia? Y esta es la versión traducción lenguaje actual. En Isaías 29:13 dice: Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y la inteligencia de sus personas inteligentes. Y realmente dice, Dios les dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Y hermanos, la sabiduría, ¿no? y la sabiduría y la inteligencia no solo de venir y verla, bueno, pues yo me lleno a través de la palabra, pero realmente la sabiduría y la inteligencia van también de la mano a una obediencia realmente. Porque aquí lo dice, Dios le dijo a Isaías: este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. Me rinde culto, pero no es sincero, ni lo hace de corazón. Por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado. Entonces el Señor aquí dice: bueno, pues yo voy a destruir la sabiduría y la inteligencia humana, y vendrá una nueva inteligencia, una inteligencia divina, para comprender y entender. Entonces, hermanos, nosotros como hijos del Señor debemos pedirle al Señor de que Él sea el que restaure en nosotros. Venga a hacer esa restauración en nuestra vida. Porque yo te decía de que la inteligencia no es solo de venir y aprender, pero dejarlo allí, sino que también también se trata de una obediencia. Puedes ser muy sabio, muy inteligente, pero si no tienes obediencia, la guianza del Señor, realmente no somos nada. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando yo estaba estudiando este tema, el Señor, yo miraba este pasaje de la siguiente forma. Todo esto va en una línea de tiempo. Si lo ponemos así, va en una línea recta, perdón. Viene la inteligencia, también viene la obediencia, y ambas se complementan y vienen a hacer un funcionamiento. Realmente el Señor viene a hacer una guianza. El Señor nos viene a dar, nos viene a guiar. Pero tenemos la inteligencia y la obediencia juntas. Pero si solo tenemos la inteligencia y somos rebeldes, somos desobedientes, el camino que el Señor tiene para nosotros nos va a costar, hermanos.
nos va a costar. ¿Y por qué te digo esto? Porque el Señor viene a darnos a nosotros un propósito, pero es necesario que haya en tu vida esa inteligencia de parte del Señor. Es necesario que en tu vida esté la inteligencia del Señor. No solo te llenes en poder venir, en leer libros, en aprender, no, sino que también llénate de la palabra del Señor. También debes aprender a ser obediente. Y esto, hermanos, es necesario que nosotros podamos entender que la inteligencia y la obediencia vienen a ser un complemento realmente en nuestra vida. Porque cuando empezamos a obedecer al Señor, entendemos incluso mejor las cosas. Y con eso pues tampoco te estoy diciendo que porque eres desobediente no vas a entender, no, sino que es lo que te estoy tratando de decir, de que la obediencia y la inteligencia que el Señor puede darte, realmente uno llega a tener un concepto distinto a lo que tenía antes. Porque si solo tenemos la inteligencia, pero no al 100% una inteligencia divina, no somos nada. Y es necesario que realmente en tu vida haya ese 100% de inteligencia divina. Y tú me dirás, pero si yo no tengo el 100%, ¿y cómo puedo hacerlo? Entonces, hermano, déjame decirte de que es necesario que empieces a pedir al Señor esa inteligencia. Es cierto, no de la noche a la mañana pues vas a ser 100% inteligente, ¿no? Y con eso tampoco te estoy diciendo de que los que no son inteligentes, no, sino que ese 100% de inteligencia uno lo va adquiriendo en el proceso. Por eso, porque la sabiduría se trata de experiencia, pero la inteligencia es de aprender. Entonces la inteligencia, conforme lo que uno vaya aprendiendo, de eso va agarrando inteligencia. Uno aprende a discernir. Y cuando uno logra discernir, realmente todo empieza, como se dice, a tomar su lugar, a tomar el lugar que le corresponde. Entonces debemos nosotros pedir al Señor esa inteligencia para poder ser guiados a la voluntad del Señor. Porque muchas veces, y hay casos realmente, de que está la inteligencia, el Señor te puede dar la inteligencia, pero somos necios muchas veces. Y existen personas que tal vez tienen la inteligencia, pero son necios. Y no caminamos. Y nos sucede tal vez como el pueblo de Egipto, como el pueblo de Israel, que se quedó estancado y no logró avanzar. Bueno, fueron sabios a escuchar a Moisés, pero no fueron inteligentes. Porque no escucharon, no fueron obedientes a la voz del Señor. Entonces nosotros debemos, hermanos, ser inteligentes, aprender a escuchar la voz del Señor. Y de eso se trata la inteligencia, de aprender a discernir la voz del Señor a través del aprendizaje. Para continuar, dice la palabra en 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo, perdón hermanos, es 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y era lo que yo te decía, tú puedes venir y uno puede venir y llenarse, leer libros, leer la Biblia, tener ese concepto, pero realmente, ¿de qué sirve tanta palabra, tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta inteligencia, si no viene a ser el efecto que tiene que hacer? Porque aquí dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Y esto realmente, eso si no lo tengo en la presentación, pero esto está en 2 de Corintios 3:13, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, con el Espíritu de Dios vivo, no en tales de piedra, sino el Señor ya no nos pone realmente, viene a reanudar realmente todo en nosotros. En 2 Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos.
Y me llamaba mucho la atención este versículo porque dice, redactada por nosotros, no escrita en tinta. El nuevo pacto, recordemos que nosotros somos parte de ese nuevo pacto, porque ya no fue el pueblo de Israel, sino que también el pacto también se le dio a los gentiles. Y nosotros somos esos gentiles, que viene el Señor y dice, bueno, pues ya no les voy a poner los mandamientos en tablas, ya no va a ser en tinta, ya no va a ser en un papel, sino que ahora va a estar en sus corazones. Aquí en 2 Corintios 3:6 dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y cuando el Señor viene y nos habla de dar sus mandamientos en nuestros corazones, es porque viene el Espíritu de Dios y empieza a habilitarnos, empieza a darnos, viene a hacer ese efecto. Porque dice, pero el Espíritu da vida, empieza a darnos esa vida. Nosotros llegamos a ser parte de este nuevo pacto. Y por eso, realmente, hermanos, este versículo me llamó mucho la atención. Porque dice, sois suficientes como ministros de un nuevo pacto. La inteligencia que el Señor viene a darnos, que no es una inteligencia en la cual pues queda corta, sino que viene a superar realmente. Entonces, como a través de la obediencia, a través de los mandamientos del Señor, era lo que yo te hablaba anteriormente, acerca sobre la obediencia. ¿Cómo es de que tú tienes que aprender a ser obediente? Pero así también debes aprender a que los mandamientos del Señor se hagan rema, podamos practicarlos, habilitarlos, porque en versículos anteriores mirábamos de que nosotros debemos aprender a habilitar nuestro espíritu, porque la inteligencia, si no estoy mal, fue en Daniel que leímos, de que el Señor pues había puesto en esos jóvenes un espíritu hábil, un espíritu inteligente. Entonces nosotros debemos, hermanos, ser inteligentes, ser hábiles en la palabra, ser adiestrados en la palabra. Y quiere decir de que la palabra del Señor ya no solo está en la Biblia, no solo debe estar en un papel, sino que también está en nuestros corazones. Y es necesario que podamos nosotros hacerla rema, poderla poner en práctica. ¿Y con qué te digo esto? Esa es también la traducción en lenguaje actual. Eso es en Juan 5:39. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado, porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Y esto sonará muy duro, esta versión, pero yo la quería poner porque me llamó la atención, porque dice que podemos llenarnos tanto de la palabra, pero ahí sucede lo siguiente, de que creemos nosotros, como se dice, sabernos todo. Podemos leer la Biblia de pasta a pasta 2, 3, 4, 5 veces, pero si no hay una obra en nosotros, si la palabra del Señor no empieza a ser no empieza a tener esa función en nosotros, de nada sirve. Porque aquí dice, sin embargo, a pesar que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Solo creemos en lo que dice la palabra, pero realmente hacemos esto eficaz. Realmente creemos nosotros la inteligencia que el Señor nos puede dar. Por eso la inteligencia no solo se trata de poder venir, hermano, solo leer, llenarnos de conocimiento, aprender, no, sino que también creer en el Señor. Entonces aquí dice, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Cuando uno llega a adquirir la inteligencia, hermanos, uno llega a alcanzar oportunidades en las cuales uno tal vez nunca se imaginó que podían llegarnos, porque uno adquiere inteligencia. La sabiduría sí, conforme a experiencias. Hay un dicho que dice, pues al ciego no le pasa 2 veces. Y este dicho es muy conocido, porque una vez suficiente, aprendimos, tuvimos esa experiencia. Si la segunda vez sucede igual, pues ya no. Pero tuvimos que pasar una experiencia para poder aprender. O sea,
la experiencia es la sabiduría. Entonces nosotros, hermanos, ya no podemos venir y solo llenarnos y leer y bueno, ser muy buenos en palabras, en poder venir y ¿cómo les explico? En poder venir y ser más oportunos en tal vez en una buena redacción, o tal vez poder hacer bien las cosas, sino que también se necesita que la palabra del Señor se haga rema, se haga vida en se haga realmente eficaz en nuestra vida. Por eso me llama la atención, porque dice: ustedes no quieren creer en mí. Creemos en lo que dice la palabra porque lo estamos leyendo, pero cuando la inteligencia del Señor viene hacia nosotros, ya no solo miramos lo que dice la palabra, sino que logramos entender los misterios que hay en cada letra, a través de cada porción de la palabra, a través de cada pasaje, logramos entender aquellos misterios. Y todos aquellos misterios que están en la Biblia realmente nos vienen a hacer, como se dice, vienen a hacer en nosotros esa nueva visión, como que viene a marcar, a marcar una nueva visión. Porque al momento que viene la inteligencia del Señor, arraigada de la obediencia, nosotros empezamos realmente a llevar una vida y la inteligencia del Señor conforme a la voluntad de Él. Porque creemos en Él, y a eso es lo que nos lleva la inteligencia, a creer en el Señor, a aprender del Señor. Entonces, y ustedes me dirán: entonces, ¿cómo adquiero inteligencia? ¿Cómo adquirimos inteligencia, hermanos? En Santiago 1:5 dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos acercarnos al Señor a pedir sabiduría, como también inteligencia, y el Señor te la dará. Entonces, la sabiduría, ¿qué es lo que viene a hacer? Nos ayuda a poder ver las cosas de una forma distinta. La inteligencia, ¿en qué realmente nos va a ayudar? ¿En qué realmente nos ayuda la inteligencia, hermanos? En poder conocer los propósitos del Señor, en poder aprender más del Señor, en llenarnos no solo de palabras, en llenarnos no solo de conocimientos, de libros, no, sino que llenarnos también del Espíritu Santo. Pero si alguno de vosotros se ve falto, si tú miras que tienes sabiduría pero no tienes inteligencia, o tienes inteligencia pero no tienes sabiduría, pídasela al Señor. Pídasela y Él te la dará. Porque debemos acercarnos a Él a pedirle, pero es necesario, hermana y hermano, que tú le pidas al Señor. Pídele al Señor que Él sea el que te dé esa sabiduría para poder comprender los propósitos, comprender los misterios del Señor. En Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Y estas palabras no se apartarán de ti, y átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y andarás por ellas. Eso está en Deuteronomio, si no estoy mal, eso sí no lo tengo en la presentación, pero creo que sí está en Deuteronomio, que dice que estas palabras, hijo mío, oye esas palabras, dice. Entonces viene el Señor y dice: pues esas palabras no se van a apartar de ti ni de día ni de noche. No puede apartarse de ti la palabra del Señor. Por eso dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. La inteligencia la vamos a adquirir a través de la palabra, pero también a través del Señor. O sea, no solo es de, como te mencionaba, no solo de leer, no, sino que también se haga rema en tu vida. En Proverbios 4:6 dice: no la abandones, y ella velará sobre ti. Ámala, y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Por eso te digo, hermano, amemos
la inteligencia que el Señor nos puede dar. Yo sé, hermano, que tú eres inteligente, que el Señor ha depositado en ti ese espíritu de inteligencia. Pero es necesario, hermano, que apreciemos, que amemos lo que el Señor nos da. Porque la inteligencia divina que el Señor nos viene a dar no es como poder venir y que nos den 100 quetzales, no es algo que es pasajero, no, sino que esto realmente es algo que mientras que estemos acá en esta tierra nos va a ayudar. Viene a permanecer realmente. Entonces eso quiero que tú logres entender en esta hora, hermano, de que debemos aprender a tener la inteligencia del Señor. No se debe apartar de nosotros la palabra del Señor. Debemos amarla, apreciarla y hacerla rema en nuestra vida. La inteligencia que el Señor hoy te da, hermano, es para que podamos llegar a alcanzar y a entender lo que el Señor quiere. Para eso sirve la inteligencia, para poder adquirir un buen aprendizaje. Esto está en la versión Reina Valera. Entonces está en Salmos 119 y 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La inteligencia nos lleva a una verdad. Dice la palabra del Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y cómo llegamos al Padre? ¿Cómo sabemos nosotros si es el camino correcto? A través de la inteligencia, a través de la sabiduría. Por eso es necesario que nosotros podamos tenerla. Por eso dice acá: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Y es lo que yo te hablaba aquí más en las diapositivas anteriores, de que en los mandamientos adquirimos la inteligencia. Y un mandamiento es obedecer al Señor. Entonces la obediencia es un mandamiento, pero a través de los mandamientos adquirimos la inteligencia. Por eso dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. No fácilmente, hermanos, vamos a poder venir y hacer las cosas, como se dice, tal vez alocadamente y cometer errores, ¿no? Media vez tengamos la sabiduría del Señor y la inteligencia del Señor, vamos a poder tomar buenas decisiones. Con esto tampoco te estoy diciendo que no puedes equivocarte, no. Somos humanos y es cierto, nos equivocamos, pero cuando viene la inteligencia del Señor en nuestra vida, viene a hacer un cambio, viene a tomar en nosotros, viene a hacer en nosotros realmente algo distinto a través de los mandamientos del Señor. Por eso te decía, la palabra nos hablaba, creo que eso está en Deuteronomio 28, o no, 23 o 28, que hablaba acerca sobre que y estas palabras no apartarás de ti, meditarás en ellas, no se apartará de ti este libro de la ley, meditarás de día y de noche. Los mandamientos del Señor deben estar en nosotros, deben hacerse rema en nosotros. Adquirimos la inteligencia a través de los mandamientos, a través de un aprendizaje que el Señor tiene para nosotros. Realmente, hermanos, la Biblia es un libro, ¿sí? Pero es un libro en lo cual en cada capítulo, en cada versículo aprendemos algo. O sea, es un libro de aprendizaje, en lo cual nos ayuda a poder entender lo que el Señor quiere. En Job 28 dice la palabra: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Y realmente, hermanos, esto realmente venía a mi vida y yo lo miraba y yo decía: Señor, ¿cómo es que debe haber en nosotros la sabiduría y la inteligencia? Porque dice: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Apartarnos del mal es ser inteligentes. Pero ¿cómo sabemos cuando el mal viene? A través de la sabiduría. Por eso estos dos espíritus son pareja, porque viene, como se dice, a hacer un patch, a hacer un complemento en nosotros. Porque la sabiduría, y perdón lo repetitivo, pero es a través de la experiencia, y la inteligencia a través del aprendizaje. Entonces esto viene a ser en nosotros algo distinto. Entonces
Cuando nos apartamos nosotros del mal, logramos ser inteligentes. Como le sucedió a Abigail. Abigail miraba que el mal venía para su casa y ella fue inteligente. Ella fue sabia y fue para poder venir y hablar con el rey. Y le habló al rey, pidiendo misericordia para su casa. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser sabios, actuar con entendimiento, pedirle al Señor de que Él sea el que ora en nosotros. Apartarnos del mal es inteligencia. Cuando miremos que el mal viene, apartémonos, hermanos. Por eso la inteligencia es algo muy hermoso, porque viene y es algo que el Señor nos da, pero también es algo que nosotros podemos discernir cuando el mal viene. Abigail logró discernir cuando el mal venía y se apresuró. Como se dice, fue una persona hábil, su espíritu fue hábil y fue a ver qué era lo que podía hacer y fue a pedir misericordia. Entonces la sabiduría nos lleva a lo siguiente: a poder venir y tener un buen propósito, a comprender el propósito del Señor. En Proverbios 16:16 nos habla: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Hermanos, la vanidad de este mundo es pasajera. Realmente las riquezas, los lujos, todo eso es pasajero. Pero cuando uno adquiere la sabiduría y la inteligencia del Señor, uno empieza a entender, incluso me atrevería a decirte de que la sabiduría viene a ser como el oro y la inteligencia como la plata. Vienen a ser esos tesoros que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y es algo que no podemos nosotros venir y ignorarlo, porque es algo que el Señor nos quiere dar. Entonces el espíritu de inteligencia viene a hacer esto, viene a discernir, viene a ser algo eficaz en nosotros, viene a edificar. Porque lo mirábamos acá, que decía de que el espíritu de inteligencia nos ayudaba en el santuario a edificar. La inteligencia nos edifica, hermano, y no solo edifica tu vida, sino también te edifica dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos el espíritu de inteligencia. Para ir concluyendo a causa del tiempo, quisiera terminar con este versículo con el que empezamos. Mateo 22:37. Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amemos al Señor, hermanos. Amémoslo. Pero así como también lo amamos, así también obedezcámosle. Y aprendamos a hacer realmente las cosas conforme a su voluntad. Que los mandamientos del Señor se vuelvan rema en nuestra vida, porque a través de ellos adquirimos inteligencia. A través de lo que el Señor viene a darnos es una inteligencia, hermanos. En Job 12:12 dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Del Señor proviene la inteligencia. Del Señor proviene, hermanos. Y eso porque dice en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Porque en la trayectoria de la vida aprendemos nosotros. No solo tenemos experiencia, sino también aprendemos de las experiencias. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. De Él proviene realmente la inteligencia. Entonces, si tú tal vez dirás: pero yo no tengo inteligencia y me hace falta la inteligencia, pues déjame decirte, pídasela al Señor y el Señor te la va a dar. Y de eso estoy yo completamente segura. Cuando uno se acerca al Señor a pedirle la inteligencia, el Señor te la va a dar, porque por eso nos hablaba en Santiago, de que dice: el que esté falto de sabiduría, pídame. En otras versiones dice inteligencia. Pero si estamos faltos, acerquémonos a pedirle al Señor, que no te dé miedo.
Realmente el espíritu de inteligencia viene a edificarnos, como te mencionaba. Viene a ser algo eficaz, viene a edificar tu vida. No solo eso, sino que también viene a edificar, te viene siendo hábil dentro de la congregación. Y es necesario, hermanos, de que nosotros podamos venir y acercarnos delante del Señor. Que estamos en un tiempo muy hermoso. Y realmente el Señor nos ha dado un tiempo bastante hermoso, en lo cual debemos pedirle la inteligencia para poder ser guiados a través de Él. Poder ser guiados y poder ser hábiles dentro de la casa. En tu vida debes aprender a ser hábil. Y el Señor, déjame decirte que Él te va a revelar. Porque la inteligencia también nos revela. La sabiduría no solo son palabras, sino que también es algo que tú tienes. Amén, hermano. Entonces, quisiera que ahí donde tú te encuentres, quisiera que me acompañaras con esta oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, hoy nos acercamos delante de ti, Señor, agradeciéndote por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre amado, porque hoy nos has permitido poder entender y comprender lo que hoy tienes para nosotros. Padre, te pido, Señor, que hoy derrames sobre la vida de tus hijos, Señor, ese espíritu de inteligencia, Señor. Hoy pon sobre de ellos, Señor, esa inteligencia, Señor, esa inteligencia divina que tú quieres darles, Padre amado. Hoy permite, Padre amado, que seas tú, Señor, el que ellos puedan acercarse a ti sin temor, Señor, sino que ellos puedan acercarse confiadamente de tu trono a pedirte esa inteligencia que tú vienes a darnos. Padre, ayúdanos a hacer las cosas conforme a tu voluntad, que a través de la sabiduría, que a través de la inteligencia podamos, Padre amado, lograr entender lo que tú necesitas y quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer, Padre, que nuestro espíritu sea hábil para poderte escuchar. Padre, que podamos discernir tu voz, Señor amado. Ayúdanos, Padre, que este espíritu de inteligencia que tú nos vas a dar, esta inteligencia divina, Señor, Padre, podamos ponerla en práctica, Señor. Que amemos tus mandamientos y que así mismo podamos obedecerlos, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Así que, amado hermano y hermana, te seguimos esperando y así que no te pierdas de estos temas que realmente serán de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga.